Bien, continuamos en Ritual de lo Habitual y cuando presentábamos el programa, ¿no? Nos reíamos un poco también de, bueno, de todas las cosas que pasaron desde el programa pasado, no desde el miércoles de la semana pasada hasta el día de hoy. Y hay algo que tenemos, de lo que tenemos que hablar, ¿no? Y que tenemos que decir, que es el intento, ¿no? El atentado contra la vida de la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y primero que nada lo tenemos que tratar desde un lugar central, ¿no? Como se expresó, bueno, la radio lo expresó, lo expresamos desde el programa también. Y principalmente lo expresó la gente en la calle, en la marcha del viernes, que es el absoluto repudio a lo ocurrido, ¿no? El absoluto repudio a ese intento de magnicidio. Y que no es solo un atentado contra la vida de la vicepresidenta, sino que también es un atentado contra esta democracia, ¿no? Que tanto nos costó volver a conseguir, ¿no? Después de la última dictadura militar. Y bueno, siempre se habla, ¿no? De los consensos democráticos que se generaron a partir de ese momento en nuestro país, que yo creo que hoy parecen estar o están en debate, por decir de alguna manera, y que un sector de la política no piensa por lo menos que puede jugar con eso, ¿no? Por sus objetivos, por sus propios intereses, más allá de que hay una gran parte del pueblo, ¿no? que haya repudiado el atentado y que haya salido a las calles a defender la democracia, por decir de alguna manera. Hay otro sector de la política que no comparte esas ideas y que se expresó, bueno, en esto, en los mensajes de Patricia Bullrich, ¿no? En la sesión que hubo el sábado en la Cámara de Diputados. No sé si tuvieron el agrado de verla, pero la verdad fue bastante tristísima, en mi opinión, ¿no? Donde, con muchos condicionamientos por parte de Juntos por el Cambio y más concretamente por parte del PRO, se pudo aprobar un comunicado en conjunto de la Cámara de Diputados repudiando lo que había pasado, pero que fue inmediatamente después de eso, directamente el PRO se levantó y se fue de la sesión. Bueno, y diputados como Milei, como Aspert, diciendo que básicamente no estaban en contra, ¿no? De ese comunicado y no repudiando principalmente el atentado. Yo creo que, bueno, que eso es todo un tema, ¿no? Del cual merece unas palabras y también podemos charlar. Y me gustaría escuchar sus opiniones también, pero también hay otras cosas para charlar, que es la situación económica y lo que viene pasando en el país. Pero bueno, no sé si quieren agregar algo a estas palabras sobre el atentado de la semana pasada. No. Coincido con tus palabras, Gaby. La verdad que el atentado, el intento de asesinato a Cristina la semana pasada fue casi un grito de desestabilizar nuestra democracia. Por eso fue tan importante que salgan todos los sectores del campo popular y democráticos a sostener que queremos que siga habiendo democracia, y obviamente los sectores de derecha más endurecidos van por más, no cambiaron su postura, sino que la incrementaron y fueron un paso más adelante. Y lo problemático es que hay un sector de la población que atiende a eso y responde a esos pedidos. Yo quiero rescatar la respuesta del día viernes, la masividad del mismo tipo que ante otros hechos terribles que ha pasado en la Argentina, cuando quisieron poner el 2x1, los 24 de marzo, cada vez que se sale en homenaje a todas las víctimas de la dictadura. Esta vez la respuesta fue contundente, porque no solamente estuvieron los distintos sectores políticos, derechos humanos, sociales, no, la gran cantidad de gente que fue por su cuenta. Creo que fue una gran respuesta popular que fortalece lo mejor que se ha construido en la Argentina y da muestras del pueblo que tenemos. Es un orgullo tener este pueblo. Así es, comparto sus palabras, ¿no? Bueno, y decía que el otro, me parece, eje de debate, ¿no? De lo que estuvo sucediendo, más allá, ¿no? De que hoy por hoy los medios, si uno pone el noticiero, prácticamente todo el día están hablando de este tema, ¿no? Y bueno,
también es un hecho de tal gravedad que es necesario, ¿no?, que se discuta, que se debata. Pero bueno, ha habido algunos anuncios económicos en estos últimos días que también son importantes, ¿no?, y que hacen a la discusión política del rumbo, ¿no?, que tiene el gobierno actual. Y creo que sin duda el de mayor importancia de todos ellos fue el anuncio que dio Sergio Massa el día domingo, si no me equivoco, a través de un decreto que busca elevar el dólar. Esto que estoy leyendo es información que publicó el grupo de Economía Jerez, ¿no? Ellos dicen que a través de este decreto se busca elevar al dólar, al cual liquidan las cerealeras sus ventas de soja al exterior a 200 pesos. Esta medida implica una virtual eliminación de las retenciones a la soja durante el mes de septiembre. El dólar a 200 pesos con retenciones del 33% y descontados los gastos de embarque significa unos 130 pesos por dólar para el productor, cercano al mayorista de 139 pesos. Y con esta medida el gobierno espera que las cerealeras liquiden en total 1.000 millones de dólares en la primera semana y unos 5.000 millones en septiembre. Esto es 2.116 millones más que en el igual mes en septiembre del año pasado, ¿no? Y ya en los primeros anuncios de estos días se pudo ver, ¿no?, que efectivamente las cerealeras liquidaron esos dólares, una cantidad importante de dólares. Y en paralelo a esto estuvo que el ministro Massa viajó a Estados Unidos, se pudo entrevistar con la gente del BIP y que accedieron a darnos un préstamo también de una importante cantidad de sumas, si no me equivoco, 3.000 millones de dólares. Una de esa parte por lo menos iría a reforzar las reservas del Banco Central. En esta situación, ¿no?, es en la que nos ubicamos un poco para discutir lo que viene pasando, ¿no? No sé, Diego, ¿qué tenés para agregar? ¿Qué tenés para opinar a todo esto? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, Gaby, ¿qué tal? Bien. Buenas. Gaby. Buenas. Gaby. ¿Cómo andan? Acá Mica, la operadora. No, comparto casi en totalidad lo que han ido expresando. Me parece que lo principal es la respuesta popular que hubo el viernes al intento al atentado que sufrió la vicepresidenta, que bueno, quedará ahí en la interpretación de cada uno si la quiso matar o no. Yo entiendo que esperemos que vayan saliendo más elementos de lo que están investigando a la novia y a ¿cómo se llama? Montiel, ¿no? El nombre. Las fotos, bueno, pero daría toda la impresión que sí, la quiso matar y que por algún motivo un segundo antes no activó bien la corredera. Pero sí, daría toda la impresión que llegó hasta ahí y falló. Después estaría a ver quién está atrás, quién lo instigó, quién lo alentó. No creo que alguien que esté suelto, que sea un loco suelto, como dicen ahí algunas interpretaciones. Perdóname, si no hubieran borrado el celular como lo hicieron, ¿no? Bueno, eso la policía lo puede hacer para joder igual. Para embarrar más la situación. Pero evidentemente él tuvo varias apariciones mediáticas, en Crónica. Bueno, y ahora aparece también, me parece que sale a la luz el crecimiento de estas corrientes de derecha y fascistas que hay en el mundo y que también en Argentina tienen varios grupos. Por eso esta semana lo tuvieron a ese en La Plata, a ese otro líder de otro grupo que dijo, que reivindicó el hecho. Me parece que vienen instalando con Milei, ya desde el gobierno de Macri, empezaron a decir desembosadamente lo que piensan. Y creo que desde que los factores de guerra en el mundo aumentaron y que, digamos, con la invasión a Ucrania del imperialismo ruso o de Putin,
la invasión a Ucrania y la tensión que hay alrededor de China y Estados Unidos, de Taiwán, que se incrementó. Bueno, creo que esto está alentado por los diferentes imperialismos, estos grupos de derecha, porque se preparan para una confrontación y una crisis mucho mayor, y se preparan para una guerra. Esto también creo que sucedió, ¿no? Previo a la Segunda Guerra Mundial, previo a la Primera Guerra Mundial, todos estos grupos florecieron en toda Europa y llegaron a todo el mundo, estos grupos fascistas, porque se habla del odio, ¿no? Hablan del odio como si fuera un tema abstracto. O ahora también está muy bien ayer la teoría de los dos odios. No hay dos odios. Como que el kirchnerismo odia y entonces genera su respuesta. No, creo que eso justamente es lo que tratan de mezclar todo y confundir todo. Acá hay una profunda desigualdad que se ha ido agudizando y agravando en estos últimos años. Con la crisis y la pandemia empeoró, y hay factores de guerra en el mundo, y bueno, y esas imperialismo y los sectores de las clases dominantes han armado grupos reaccionarios para sostener ideológicamente esta situación, cuando en el mundo también crecen las luchas y el protagonismo popular en muchos lados viene excediendo, demostrando que es posible otra cosa, que es posible otra salida, donde se vienen discutiendo que esto no va para más, ¿no? Que el 1% de la sociedad tenga igual que el 50%, que el 50% de la humanidad. Para mí eso por un lado. Y después creo que en Argentina, desde el inicio de la guerra en Ucrania, acá la disputa sobre el país se agudizó también. El golpe de mercado que sufrimos, la extorsión para la devaluación, me parece que también es parte de eso, de ese contexto político, de la debilidad del gobierno. Hay 2 provincias que no adhirieron al feriado nacional. Yo mandaría intervención ya de esas 2 provincias. Intervenga la provincia. La parte de la debilidad no solo es ver que la custodia no reaccionó, que el tipo le gatilló en la cara sin que nadie se diera cuenta, es que el intendente de la ciudad de Buenos Aires ponga valla en la cuadra donde vive la vicepresidenta de la nación. Eso es parte de la provocación, ¿no? De la provocación y parte del estado de cosas, de cómo estamos. Que repriman a ministros, diputados en esa cuadra. Que la situación de estabilidad política del país, esté subordinada al bienestar de los vecinos de Recoleta. O sea, es tremendo. Pero bueno, me parece que ha habido una respuesta muy contundente, más allá de que hay opiniones divididas y bueno, y la cosa no se resuelve, pero fue muy masiva la movilización el otro día, en unidad de todo, la mayoría de los sectores del campo popular, y me parece eso pone un freno. Vos hablabas, Diego, recién, ¿no? Dabas como un ejemplo de lo que puede provocar un atentado de estas características y mencionaste a la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y bueno, recordemos que la primera de hecho empezó justamente por un atentado que tranquilamente podría haber sido un loco suelto, ¿no? Que hizo un atentado y finalmente hubo una guerra mundial. O sea, los eventos, los sucesos que puede desencadenar un hecho de esas características son inimaginables, creo, ¿no? Afortunadamente no se sabe bien por qué, pero esa pistola no disparó, vaya uno a saber por qué, y la historia que estamos contando hoy en día no es esta y no es otra, ¿no? Que podría haber sido mucho más grave. Diego. No, después creo que no terminó esto. Esto va a continuar, se va a incrementar esta disputa, y me parece los hechos de violencia hay que estar alertas. No han bajado el tono del discurso desde Juntos por el Cambio, ni desde el PRO, no solo por no ir a repudiar el hecho en la Cámara de Diputados, porque, bueno, están parados, ensoberbecidos de que quieren, bueno,
aprovechar la debilidad del gobierno para recuperar el gobierno y avanzar en las reformas y en las medidas económicas que quieren llevar adelante. Y después lo que sí hay que reflexionar y discutir con el gobierno, con el Frente de Todos, dentro del Frente de Todos, es que hay que tomar medidas económicas para solucionar la situación y los padecimientos que viven grandes sectores del pueblo y de los trabajadores y trabajadoras. Porque te mandan a confrontar, eso también, estos chicos que trabajan con Rappi, de las aplicaciones. Ese fue una de las primeras provocaciones que hubo en la puerta de la casa. O sea, trabajadores precarizados, autoexplotados, superexplotados por estas nuevas tecnologías, son los que aparecen como carne de cañón y utilizados por estas nuevas derechas. Incluso la contradicción que trabajan con los movimientos y organizaciones sociales. Trabajadores sin derechos, precarizados contra los planeros. Toda la campaña que han venido haciendo. Así que esto no terminó. Me parece que no terminó y bueno, por suerte el campo popular tiene coordinación, está unido, estamos organizados. Estamos con los debates de cuál es la salida. Se ha avanzado en discutir temas importantes como recuperar porciones de soberanía, recuperar recursos naturales, como fue todo este debate que se dio desde el fin de la concesión de la hidrovía. Me parece que hemos ganado mucho terreno y bueno, pero y eso nos fortalece y estamos en mejores condiciones para prepararnos para lo que viene. Te quería hacer una última pregunta, ¿no? También porque se nos va quedando corto el tiempo, que es sobre la presentación que hubo ayer en la legislatura acá de la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto integral de Tierra, Techo y Trabajo. Bien, ¿qué es cómo fue eso y qué es un poco lo que aborda ese proyecto? Bueno, primero me parece que en muy pocos días, muy pocas horas, hubo otra movilización muy importante en la ciudad, protagonizada centralmente por los movimientos y organizaciones sociales de la ciudad propiamente. Y lo que se presentó en la legislatura es como un resumen, una unificación de todos los diferentes proyectos que se han presentado por separado, que tienen que ver con el trabajo, con la urbanización de los barrios, con las tareas de cuidado, con el pase de los centros de primera infancia al área de educación, con los temas de promotoras de salud, promotoras en prevención de violencia de género. Bueno, una serie de proyectos, muchos, diversos, que han presentado por separado los diferentes legisladores hoy que están englobados en el Frente de Todos, bueno, que se han unido como para hacer un solo proyecto. El tema del reciclado también en la ciudad. Bueno, lo que se está haciendo en la calle y que ya se está haciendo y que se está luchando, que pasa a tener un carácter legislativo, digamos, ¿no? También porque el gobierno de la ciudad se metió a disputar los territorios, los barrios, con una ley de fomento de la economía social y popular, que fue aprobada por mayoría, y con una ley de integración social productiva de los barrios, que las usa para meter capital privado y empresas privadas en los barrios, o tratar de cooptar cooperativas principalmente, pero se ha metido en esa disputa y bueno, me parece que era muy necesario poder unirnos y hacer un reclamo general y que abarque que unifique a todas las organizaciones de capital, las mayoritarias principalmente, Movimiento Evita, Somos Barrio de Pie, La Dignidad, el MTE y Darío Santillán, el Frente Darío Santillán y nosotros. Sí, yo pude ver las fotos y me sorprendió, de hecho, ¿no?, la cantidad de gente que había en la movilización. Sí, fue creo que una de las más grandes que hicimos acá en la ciudad, que fue ahí en el lateral de la legislatura, ahí por Diagonal Sur. Bueno, después nos recibió el bloque de legisladores casi íntegro del Frente de Todos.
Vi que estuvo Alejandro Amor también, ¿puede ser? Tuvieron casi todos los sectores que componen el Frente de Todos de la ciudad. Creo que el que único no había es a Juan Manuel Valdés. Después estuvo Matías Barrotaveña, de Peronismo por la Ciudad. Estuvo Javier Andrade y Berenice Yáñez, de La Cámpora. Estuvo Claudia Neira, que es del NEP. Estuvo Alejandro Amor, que es otro sector también. Estuvo Matías Osías, que legislador que es del Frente Grande, hoy vendría a ser, que está con Matías Lames. Estuvo Maya Daer, la hija de Héctor Daer. ¿Quién más estuvo? No me quiero olvidar. Bueno, Laura Velasco, de Barrio de Pie, que era como la que organizó el encuentro. También estuvo Claudio Ferreño, que es del partido de Alberto Fernández, digamos, como el socio de Alberto Fernández en la ciudad, el socio principal, y el presidente del bloque del Frente de Todos de la legislatura. O sea, podemos decir que estuvieron todas las expresiones del Frente de todo Todos ahí representadas. Todos, y bueno, y fue un buen intercambio, no solo para discutir la situación territorial de los barrios, también ponerlo en el marco de lo que el atentado a Cristina y de la persecución que estamos sufriendo los movimientos populares y las organizaciones sociales, poniéndolo en ese marco y bueno, y también reafirmando que hoy que el camino es la construcción de organización popular en los lugares, frente a esta avanzada, que es lo que nos mantiene de pie frente a estas avanzadas y estas políticas que bueno, que en nuestra ciudad se expresan ya hace 15 años, que se viene construyendo una ciudad de rico para rico. Ese es el tema, donde vienen empujando. Siempre hubo intentos de los sectores de las clases dominantes de expulsar a los pobres de la ciudad, pero bueno, estos 15 años han avanzado mucho. Han avanzado en la educación, han avanzado en la salud, en la privatización. Hoy hay una ministra de Educación de la ciudad, que en otro momento la tendríamos que haber ya hecho renunciar. No han avanzado mucho en la estructura han avanzado mucho en la estructura del Estado de la ciudad, en meter funcionarios que son del PRO, y desplazado funcionarios de carrera, sectores más con otra forma de pensar, que por ahí hoy se han ido a la educación privada, a escuelas. Bueno, y la mayoría de las escuelas son privadas en la ciudad. Me parece que, bueno, y han avanzado un montón con los negocios inmobiliarios en la ciudad. Ahora vamos a ver los datos del censo bien, pero vos tenés, la población de la ciudad no aumentó, estamos en 3 millones de habitantes, nos mantenemos, pero sí aumentó la cantidad de inquilinos. Hay más de un 40% de inquilinos en la ciudad. Y después, si haces un análisis de la cantidad de viviendas por la cantidad de población, te da que hay una vivienda por cada 2 personas, o 2 personas y media. Con lo cual quiere decir que hay muchas viviendas vacías y hay mucha gente que vive en condiciones de hacinamiento en la ciudad de Buenos Aires. Y encima el precio de los alquileres no deja de subir. Sí, el tema de vivienda y alquiler, la impresión que también ha sido para expulsar a todo un sector medio, pobre de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y por último, no me quería olvidar decir un tema. Está bien que se ponga en discusión el problema de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, porque de fondo no es muy difícil que resolvamos los problemas de los sectores populares de la ciudad solamente en la ciudad. Hay mucha historia alrededor de esto. Y hoy la reforma constitucional del 94 le dio un carácter de autonomía a la ciudad que por momentos se bordea con la escisión del país. Bueno, y también la provincialización de los recursos naturales que se consagró en esa constitución también ha sido un retroceso enorme en materia de unidad nacional. Porque una cosa era combatir el centralismo de la ciudad de Buenos Aires y otra cosa es esto que dio paso a una desintegración. ¿Vos querés que tirás una bomba así cuando está por terminar el programa y querés que lo abordemos? Me olvidé de decirlo la otra vez y me parece que es un punto fundamental. Tal cual, estoy completamente de acuerdo, pero... Es un punto fundamental.
yo creo que de ese tema se puede hablar El muchísimo. En el próximo próximo programa programa. podemos hablar un montón de eso. Muy bien. Porque efectivamente es un gran punto de debate y que bueno, que se ha puesto en tema nuevamente en discusión por lo que ha sucedido.